Gracias, expresidenta Chinchilla, por estar con nosotros. Es un placer recibirla. Bueno, sabemos que su agenda está bastante copada y por eso estos minutos que estamos grabando con usted son muy valiosos. Quería comenzar preguntándole, usted manifestó preocupación por la violencia que se vive en México y que ha derivado en una serie de acciones que van en detrimento de la ciudadanía. Desde su estancia en el país azteca, ¿qué ha observado, expresidenta? ¿Están las calles violentas en México, sobre todo de cara a las elecciones tan controversiales este domingo? No, a veces por lo que acontece en una parte del territorio nacional, pues se presume que todo el país está viviendo una situación similar. Y para ser justos, verdaderamente, con excepción de algunas localizaciones en dos o tres estados, de la nación, en el resto del país estas elecciones se están viviendo con bastante normalidad. Es decir, que no se presume ningún incidente para el 7 de junio próximo, y a donde sí se han concentrado manifestaciones preocupantes son en algunos puntos de Guerrero que sin embargo pareciera Ujú. van a poder también vivir las elecciones de manera normal, y especialmente en el estado de Oaxaca, en donde un grupo de características más bien gremiales se ha articulado para defender una serie, digamos, de reivindicaciones, utilizando el boicot a las elecciones como instrumento de negociación. Yo diré que es básicamente eso. Por lo demás, bueno, vamos a ver, tampoco podemos minimizar, obviamente, más de 20 asesinatos que han habido de candidatos ligados a los distintos partidos políticos, pero también este es un evento que las autoridades están investigando y que pareciera que no necesariamente podría tener que ver con ajusticiamientos propios de Ujú. posiciones políticas o por razones electorales, sino por razones que podrían estar asociadas a temas de crimen organizado. Señora expresidenta, entre otros puntos importantes de esas elecciones, no solamente es que la primera mujer presidenta de Costa Rica lidere la Comisión de Observadores de la OEA, sino que también provenga de un país que no tiene ejército y que es así visualizado como un país pacífico a nivel internacional. En ese sentido, ¿qué privó para que Laura Chinchilla haya sido electa como la líder de esta, digamos, observación que emprende la OEA? Y sobre todo, ¿qué compromiso le genera a usted desde la perspectiva política? Muchas gracias por esa formulación de su pregunta. La verdad, pues que yo nunca pregunté por qué yo y no otras personas, pero la OEA despliega muchas misiones, mucho más de lo que a veces imaginamos. Es uno de los componentes más hermosos que tiene esta organización. Ya son más de 50 años desplegando misiones, y a veces creemos que esas misiones terminan en nada y todo lo contrario. Yo estoy convencida de que gran parte de los avances que en democracia y en materia electoral registra nuestro hemisferio ha sido gracias a la forma en que la OEA ha alimentado las reformas institucionales de nuestros países. Un dato muy interesante, ahora que usted manifestaba algunas particularidades del ser costarricense, como no tener ejército y el prestigio que de por sí tiene el nombre de nuestro país, es que la primera misión que la OEA desplegó en 1962, cuando casi toda América Latina ni siquiera tenía democracias, fue una misión en Costa Rica. Ujú. Creo que el hecho, pues, también de que México está dando un paso muy hermoso en estas elecciones, cuál es que incorporó en su legislación electoral la plena paridad de género, es decir, las mujeres van 50-50 Ujú. a todos los niveles. Me parece que eso tal vez ha jugado también un papel importante, porque es muy significativo, muy simbólico que sea en esta primera elección de México en términos de paridad total, pues que una mujer esté al frente de la misión de Eso observación corrobora electoral. entonces la importancia de las mujeres en la política. Expresidenta, estamos conversando con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien lidera precisamente la misión de observadores de la OEA en estas elecciones. Elecciones, por cierto, expresidenta, bastante importantes porque son más de 2.000 cargos los que se están jugando, 500 diputaciones federales, elecciones en 9, digamos, gobernaciones, alcaldes. Estamos hablando que realmente es un proceso bastante complejo.
un proceso, expresidenta, que tiene por protagonistas, duélale a quien le duela, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Sus padres, inclusive y familiares, han solicitado boicotear estas elecciones, que la gente no vaya a votar, como un punto de quiebre y de protesta, digamos, ante lo que ellos aseguran es la indolencia del Ejecutivo. ¿Cómo se ha manejado este tema? ¿Cómo ve usted a las autoridades mexicanas que reaccionen ante esta petición? Miren, en lo que respecta y en lo que alcanza a los familiares, amigos, y aun cuando no se sea familiar o amigo, quienes de alguna manera se enteraron de la pérdida tan lamentable y en las condiciones que se dieron de estos más de 40 estudiantes, pues claro que es comprensible que a todas estas personas les alcance sentimientos de repudio, de frustración, de tristeza y hasta de rabia frente a las circunstancias. Eso resulta innegable. Aquí la pregunta que muchas veces nos hacemos, porque también quiero decir que los niveles a veces de desafección hacia la política, la crítica generalizada hacia partidos políticos o algunas instituciones no es exclusiva de uno u otro país. Es en este momento, desafortunadamente, un escenario bastante generalizado en nuestra región y más allá. Aquí la pregunta que nos hacemos es si con una actitud de boicotear un proceso electoral vamos a lograr solucionar los problemas de fondo que aquejan a un país. Y yo sigo convencida de que mientras alguien no nos diga qué es lo que existe mejor que la democracia, lo mejor es seguir haciendo una apuesta a las instituciones, que vayamos a castigar a través del voto a aquel partido que no nos ha cumplido o en el que no creemos, pero que no castiguemos a todas las instituciones por igual. Miren, México en esta elección va a tener la mayor oferta electoral de toda su historia. Eso era impensable en México de hace 30, 40 o 50 años, en donde la gente elegía entre un único partido, es decir, no podía elegir. Estas son las elecciones más competitivas de México y me parece que eso de alguna manera también habla de que frente a los retos, a los problemas y a los desafíos, hay algunas mejoras que hacen posible que la gente pueda tratar de alimentar sus esperanzas en la democracia. Una última inquietud, señora expresidenta, porque sé que tiene una agenda bastante copada. Evidentemente estas elecciones del domingo van a ser un termómetro para la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y del partido PRI, al cual él pertenece. ¿Cómo ha visto usted, por cierto, el desempeño de la campaña política? ¿Han habido abusos, por ejemplo? ¿Han habido más afiches o más apariciones en televisión de las que un candidato debe tener? ¿Y cuándo Laura Chinchilla y la misión de la OEA van a presentar los resultados de lo que verán el domingo? Bueno, en relación con lo primero, siempre resulta inevitable que en todas las naciones que organizan elecciones de mitad de periodo, estas elecciones se lean como una elección que refrenda o que más bien castiga a las autoridades que están gobernando. De manera que, pues ciertamente así se plantea por parte de unos y otros. Por supuesto que no está en mí predecir resultados electorales y tampoco de celebrar una u otra dirección del voto mexicano. Aquí lo más importante es que los mexicanos acudan a las urnas electorales y que traten de verdad de hacer una apuesta para seguir resolviendo los problemas que tiene por la vía del ejercicio del voto y de la democracia. Finalmente, pues nosotros hasta ahora quiero decirles que el proceso avanza, con excepción de esos casos en donde la violencia ha golpeado con especial rigor, como el caso de Oaxaca en particular. El proceso avanza con normalidad. Más bien, parte de lo que se comenta es si se pudo haber excedido un poco la nueva normativa electoral en todo lo que es el tema de la publicidad. Fíjense en ustedes, para tener una magnitud, ciertamente estamos hablando de un país de grandes dimensiones. El padrón es de 80 millones de electores, pero aún así no hay manera de entender lo que puede haber significado para los electores mexicanos que están frente a la pantalla de televisión tratando de ver su telenovela, el noticiero o el partido de fútbol, haber
sido testigos de 40 millones de spots publicitarios que tuvieron lugar durante esta campaña, cada uno de ellos en promedio de 30 segundos. Multipliquemos eso y nos están dando 120 o 1000, no sé cuántos. En fin, que más bien la campaña ha tenido mucha oportunidad de que los partidos se promocionen y bueno, finalmente el resultado pues se verá en pocas horas. Señora expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, jefa de la misión de observadores de la OEA, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer conocer su apreciación de cara a esas elecciones del domingo. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias una vez más.